me ha tocado intentar ubicar esto que llamamos historia reciente, después hago una aclaración acerca de esta denominación, en un escenario historiográfico que apunte a reconstruir ciertas tendencias generales, incluso ciertos aspectos institucionales que permitan entender algunas características de este campo que, como decía Silvia recién, es un campo que en la Argentina, pero también en el horizonte historiográfico internacional, se muestra muy dinámico, muy activo y capaz de reclutar muchas voluntades para la investigación, ¿no? Yo voy a empezar por hacer algunas observaciones previas. Una tiene que ver con esto que les decía. Yo voy a decir historia reciente, pero no me gustaría dejar de señalar que hay otras denominaciones, historia inmediata, historia del tiempo presente, historia vivida, que en algún momento usó un investigador español que murió hace muy poco, Julio Aróstegui. Por supuesto, este es un gesto bastante común entre los historiadores. Tendemos a intentar sostener la especificidad de la denominación que elegimos. Yo, después de tanto tiempo, creo que las podemos usar, por lo menos en este caso, como sinónimos, ¿no? Con 3 o 4 características de las cuales vamos a hablar más adelante. Los programas de investigación que se esconden detrás de ellas no están tan diferenciados ni son tan cerrados como para habilitar una taxonomía de a qué se alude con cada una de ellas. Y bueno, por otro lado, en la charla de hoy yo diré reciente, pero cuando yo digo reciente, ustedes escuchan todas las demás también. Luego, una aclaración que tiene que ver con los temas que yo suelo trabajar, que tienen relacionados con la historia de la historiografía. Yo voy a exponer una serie de dudas y de críticas que el proceso de consolidación de la historia reciente suscitó, pero no son mías. Quiero decir, no me atribuyan las críticas que yo voy a contar, no es lo que yo pienso de este sector. Me parece que, por un lado, no son mías, pero además, en general son viejas, aunque cada tanto se reactualicen, ¿no? Y se vuelva a hablar del tiempo que hay que dejar pasar y los 25 años y estas cosas, pero me parece que están un poco como pasadas de moda. Hoy, además de señalar que la recepción no fue sencilla y que la historia reciente tuvo que contestar estas críticas y lidiar con ellas, hoy sí me parece que se trata de un área con absoluta legitimidad académica, reconocida y, como les decía, con una gran capacidad para reclutar y convocar a nuevos investigadores. Entonces, como esto no fue siempre así, yo voy a tratar de explicar algunas de las notas de esa transformación, solo algunas de las notas de esa transformación, de un área marginal y sometida a crítica por las corrientes dominantes o el mainstream de la profesión, a un área legitimada y, como decíamos, que está en uno de los centros de la producción, diría yo, historiográfica internacional, asociada a la historia oral y asociada a los estudios históricos sobre la memoria. También es cierto, aquí hago una especie de paréntesis, que hay una nota que caracteriza la producción de hace unos 30 años en historiografía, es que estos casilleros que seguimos usando ya no son fijos ni tienen distinciones tan tajantes ni tan visibles. Me parece que los grandes libros de mediados de los 70 para acá, o los que suelen ser reputados como grandes libros, digo, El queso y los gusanos, por poner un ejemplo, son muy difíciles de ubicar en el anaquel de la historia social, de la historia política, de la microhistoria, la historia moderna, de la historia de los sectores populares. Pero, sin embargo, provisoriamente podemos operar con algunas de
las categorías más o menos conocidas. En general yo voy a hablar de procesos europeos, pero también voy a hacer alguna referencia a la situación en la Argentina, que por supuesto, también desde el punto de vista historiográfico, remite a los tiempos de la postdictadura, ¿no? Es decir, hay como un doble juego de espejo. Aquí la historia reciente es un fenómeno de la historia reciente, mucho más reciente que en el caso europeo. Entonces, ¿cuál era el primer problema que suscitaba esto de la historia reciente? Que contradice con cualquiera, o por lo menos inicialmente parece contradecir en cualquiera de sus formatos, una convicción muy fuerte entre los historiadores, al menos entre cierto tipo de historiadores, porque se supone que la historia estudia el pasado, casi por definición natural, y estudia, así como se supone que la historia estudia aquello que cambia, aún aquello que cambia lentamente, muy lentamente, también espontánea y naturalmente se supone que la historia se ocupa del pasado. Dejo de lado el problema no solo filosófico, pero que tiene un costado filosófico de distinción entre presente y pasado, porque ese es un paquete que hoy no podemos resolver, pero en todo caso, inicialmente cualquier intelectual o persona culta tiende a pensar que la historia se ocupa de aquello que llamamos el pasado. Así, una historia vivida, de lo vivido, una historia inmediata, violaría uno de los rasgos básicos de cómo los historiadores ven su propia disciplina o su propia profesión. Claro que al estudiar el pasado, al plantear que la historia estudia el pasado, se añade otro elemento, que es que también forma parte constitutiva de las convicciones iniciales de la profesión o de la autoimagen, que es que la historia es un conocimiento indirecto, porque el pasado no puede observarse. Esa situación, esa característica, también desató muchísimas polémicas a fines del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XIX, porque se vinculaba directamente con el problema de los documentos y los testimonios, que también está presente en la historia reciente. Hago un pequeño paréntesis, después quizá retome algo de esto, pero no solo la cuestión de la historia oral y la generación de testimonios que son producidos por el propio historiador, sino que para la historia reciente disponemos de un tipo de fuentes que de las que no disponemos para otros periodos. El cine, por supuesto, desde ya, pero inclusive algunos de los medios de comunicación de masa. Si uno, por no hablar, por supuesto, acabo de darme cuenta, de Internet y demás, ¿no? Saben ustedes que hay ya investigaciones no solo históricas, sino en sede historiográfica sobre, por ejemplo, las imágenes de la dictadura brasilera en los foros de discusión de Wikipedia. Algo que no va a quedar en ningún lado, uno tiene que ir a verlo, pero que se utilizan como testimonio para ver qué circulación social tienen ciertas imágenes. Yo confieso que eso me parece un poco inasible o evanescente, pero hay, insisto, investigaciones publicadas sobre el asunto. Bueno, decía, si la historia estudia el pasado y la historia se hace con documentos porque es un conocimiento indirecto, es decir, si la historia estudia el pasado y eso le obliga a pensarse como un conocimiento indirecto, la idea de una historia de aquello que está prácticamente ocurriendo venía a violentar dos certezas muy extendidas entre los historiadores. A esto se añade otra cuestión. Patricia mencionaba recién algo de la escuela, ¿no?
se añade otra cuestión que tiene que ver con la propia noción de historia contemporánea y de la estabilización de esa gran cronología de historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. Eso, lo de la historia contemporánea que arrancaría en 1189 y llega hasta, no sabemos cuándo, ahora explico por qué, es fruto de una decisión, de una reforma de los programas de la escuela secundaria en Francia. O sea, la inventó un funcionario que sabía de historia, pero que decretó que de 1189 en adelante se había entrado en la edad contemporánea y eso se enseñaría en la escuela. El problema es que no se sabía cuándo terminaba la edad contemporánea. Frente a las otras, que tenían un fin, esta, ¿cómo había que concebirla? ¿Se corría a medida que transcurría el tiempo o se la pensaba también un periodo cerrado? Y esto, perdón, esto no ocurrió hace muchísimo, ¿no? Esta reforma de la que yo hablo se estableció en 1867. Y fue tan eficaz esta noción y tan duras estas convicciones acerca de qué es la historia, cómo trabaja, que en la Sorbona, ahora les cuento por qué elijo el caso francés, pero en la Sorbona, en el periodo de entreguerras, no se admitían tesis dedicadas al periodo posterior a 1914. O sea, entre 1918 y 1939 no se admitían tesis históricas que trataran de temas posteriores a la Primera Guerra Mundial, precisamente por ese conjunto de convicciones de las que yo hablaba antes, ¿no? Ahora bien, estas convicciones que yo acabo de mencionar no estuvieron siempre allí, sino que son fruto de una imagen de la disciplina que se forjó en un momento particular, que es el momento en que con distintos ritmos en los diversos escenarios nacionales, la historia, que es el siglo XIX, pasó de ser una actividad intelectual practicada libremente a ser algo que se parece bastante a una disciplina. Ese proceso incluyó la estabilización de ciertas operaciones vinculadas al método, implicó estas definiciones básicas que incluso limitan el objeto de estudio, porque si la historia estudia el pasado y la historia se hace con documentos y los documentos son documentos escritos, una división también escolar, pero estratégica para nuestro objeto de estudio, se basa en esa definición, que es la que todavía hoy se predica, me parece, supongo, en las escuelas, entre historia y prehistoria. La historia se ocupa de los procesos que pueden, o sea, de aquellos que vienen posteriormente a la invención de la escritura. Del otro, nuestro objeto de estudio no puede técnicamente ser otro. Por supuesto, todo esto está en discusión. Pero digo, todas estas convicciones que tornaban complicada la posibilidad de imaginar una historia del tiempo presente, una historia inmediata, una historia reciente, son propias de esa etapa de la consolidación institucional y de la estabilización de lo que solía llamarse las reglas del método o de alguna versión de ellas, ¿no? Ahora bien, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, este modo de concebir las tareas del historiador y la disciplina que practica entraron en crisis parcial. Yo no diría tanto aquellos fundamentos más básicos, pero sí la historia política cede a una historia preocupada por lo económico y lo social, a una historia preocupada por las restricciones que las estructuras imponen a grandes masas humanas, una historia preocupada por fenómenos de larguísima duración. Estoy casi dando la versión de manual de los annales franceses, pero lo que quisiera subrayar acá es que
a pesar de que la historia inmediata y del tiempo presente en Francia surge en parte de la tercera generación de Annales, la versión clásica de los Annales tampoco es amigable para la historia inmediata, porque la historia del tiempo presente tiende a otorgar al acontecimiento, a la política en el sentido más fugaz, un espacio que los viejos Annales no tenían previsto. Esto sin contar con otra, abro también un pequeño paréntesis, con otra observación que a mí me parece la más atendible de las que se hacen a la historia reciente, que es esta idea de no poder observar el final del proceso, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo cualquiera, si uno hace historia reciente de la Guerra Civil Española, una cosa es hacerla mientras Madrid resiste y otra es cuando Madrid cayó. Entonces, el final del proceso ilumina algunos aspectos previos. Pero en todo caso no me parece una observación que torne ilegítima para nada la práctica de la historia reciente, pero que, bueno, habría que tener en cuenta, ¿no? Yo decía, lo de los Annales no parece tampoco sustentar una posición amigable o fácil para la historia reciente. Pero, sin embargo, hay una observación de Marc Bloch que se ha citado muy a menudo y que a mí me parece que es muy fuerte y permite sostener que la historia reciente es posible, que es la que indica que Bloch decía que él no entendía por qué no se podían aplicar los mismos principios de la crítica que forman el núcleo del método al diario de ayer que a un papiro. Entonces, desde este punto de partida, uno rehabilitaría la posibilidad de la historia reciente. Decía, sin embargo, ahí mismo, ¿no? En Francia, les decía, perdón, que elegía el caso francés porque durante los periodos que estamos viendo, Francia, después de Alemania, constituyó uno de los núcleos de la historia, los núcleos nacionales de la historia profesional, ¿no? Entonces, desde el corazón mismo de la historia más dura. Yo decía, ahí mismo, en los años 50 y los 60 en Francia y en los ámbitos en diálogo con los Annales, aparecen algunos indicios que son los primeros registrados en esa etapa de que la historia reciente se está consolidando. No consolidando, que se insinúa que se está comenzando a considerar un territorio posible. Aparecen en los años 60 algunas colecciones con el título de Historia Inmediata, algunos grupos de investigación en el Consejo Nacional de Investigación francés, y en el mundo anglosajón, la historia oral, que ya hacia fines de los 60 está muy bien instalada, es, aún si no se la concibe en el marco de, es decir, como homologable a la historia reciente, contribuye a alimentar la consolidación. Entonces, todo este proceso de indicios de apertura de un nuevo territorio, creo que cuajan en el 78, en el campo francés también, con la creación del Instituto de Historia del Tiempo Presente, dirigido por un historiador llamado Bédarida. El de Bédarida es un caso interesante, ¿no? En varios sentidos. Por un lado, porque el Instituto de Historia del Tiempo Presente se organiza sobre un instituto previo de estudios económicos y sociológicos sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que el instituto, el previo, se crea inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial
en el 78 ya han pasado 30 años. Entonces, esto puede transformarse en un estudio histórico pleno. Por otro lado, el propio Bedarridat ha sido resistente, ha sido miembro del maquis en la zona de la guerrilla más vinculada a los grupos católicos, de modo que aquella vieja observación de que el historiador debía estar alejado parece desmentida por esta cuestión. Y ya que decía lo de la resistencia y lo de la historia reciente, hay un caso curioso también allí, que es el de la actitud de los historiadores frente al régimen colaboracionista de Vichy, que estuvo fuertemente condicionada por el debate político-cultural, porque los dos bloques en que se divide la política francesa luego de la Segunda Guerra Mundial o de los mediados de los 50, o sea, el mundo comunista y el mundo gaullista, son los dos cultores del mito de la resistencia francesa. Entonces Vichy lo mandan a un segundo o tercer plano y la imagen es de una resistencia que ha comenzado prácticamente con la ocupación y le involucra carteros, policías y demás, cuando los estudios sobre Vichy demuestran otra cosa. Entonces, decía, en el año 78, perdón, un detalle más, discúlpeme, que me parecía significativo. Yo señalé el 78 la consolidación de la transformación del Instituto de Historia del Tiempo Presente como indicio de consolidación. Se me ocurren dos detalles más, uno lo había notado, otro se me acaba de ocurrir ahora. En la nueva historia, que es son 3 volúmenes producidos por la Galaxia de los Annales en el año 73-74, Pierre Nora, que va a ser uno de los historiadores más importantes dedicados a estas cuestiones, publica un artículo que se llama El retorno del acontecimiento, que analiza el diálogo, historia, periodismo y demás, y que tiene en su horizonte la cuestión de la historia reciente. Y en el año 78, en un nuevo diccionario organizado por los Annales, que se llamó La Nueva Historia, por los Annales, quiero decir, por la tercera generación, ¿no? Organizado como diccionario con artículos de fondo y entradas más breves, uno de los artículos de fondo es para la historia inmediata, escrito por uno de los directores de la colección de los 60. De modo que uno podría decir que en la primera mitad de los 70 se ha conquistado en el núcleo o en uno de los núcleos de la historia profesional legitimidad para la historia reciente, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Estoy bien, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? Como les digo, la historia reciente en la Argentina, en términos del estudio de la historia reciente, es un fenómeno propio de la historia reciente. Nada de esto podía pensarse, después voy a matizar los propios argumentos, antes del fin de la dictadura militar. Esto no solo por opciones ideológicas, que son las primeras que saltan a la vista de los elencos de la historia universitaria durante la dictadura, sino también por opciones historiográficas. Es decir, cuando en Europa, piensen que el 78 es plena dictadura militar, se está abriendo el estudio de estas cuestiones, el modo de investigar y de enseñar historia en la Argentina estaba dominado por objetos y estaba dedicado a objetos y a perspectivas metodológicas infinitamente más tradicionales, ¿no? Entonces, yo diría que en la posdictadura o en la democracia, en la Argentina se fortalece antes la historia oral que la historia reciente. Alguien podría decirme, bueno, pero la historia oral siempre termina necesariamente siendo historia reciente. Es cierto, pero quien se piensa siendo historia oral
no necesariamente se piensa haciendo historia reciente, ¿no? Entonces, yo digo, recuerdo, bueno, trabajo de Pablo Pozzi, naturalmente, o de Dora Schwartzstein sobre la Universidad de Buenos Aires, que son tempranos. Me parece que lo de la historia reciente es un fenómeno más ubicable en los años 90, diría yo, y quizás con un tono generacional más acusado. Pero bueno, me costaría probarlo. Así que estas son solo impresiones. En la Argentina también, un detalle más, había a comienzos de los 70 hubo un intento de historia oral que devino en la creación del archivo de historia oral del entonces Instituto de Itela, hoy en la universidad. Yo la verdad es que trabajé bastante, como muchos de nosotros, sobre el archivo. El archivo es más bien entrevista, no hay ningún procedimiento complejo, sofisticado de historia oral. Se preguntan unas cosas y son prácticamente hombres que han tenido actividad política connotada en los 30 y durante el peronismo, no mucho más que eso. Pero luego lo de la historia oral es, como les decía, postdictatorial. Aquí también hubo las mismas dificultades para estabilizar los periodos que en Europa. Yo esto no lo señalé todavía, pero quienes hacen historia oral en cualquier Estado nacional se encuentran con el problema de cuál es el acontecimiento, en general, traumático, que marca el límite de la historia presente. ¿Cuándo empieza la historia reciente? O sea, ¿cuándo empiezan los procesos que son objeto de estudio de la historia reciente? En general decía traumáticos, pero tampoco esto es fácil de resolver. ¿Son traumáticos nacionales o son traumáticos como la Segunda Guerra Mundial o las guerras de liberación nacional, algunos de cuyos ejemplos mencionaba Patricia recién? Puede hablarse de un ciclo memorial europeo después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, o en los 60, como dicen algunos, ya más mundial por efecto de la guerra de colonización. En la Argentina, ¿qué es? El 55, el 76, el 2001, porque desgraciadamente todos envejecemos juntos y entonces la historia reciente, a cualquiera de ustedes podría decir que la historia que está viviendo un presente signado por la crisis del 2001 o el 2003. En algunos sectores de la realidad, digo, si uno va a hacer una historia reciente del CONICET, el 2003 marca un cambio central que no marcó el 2001. Bueno, todas esas dificultades para señalar cuándo empieza el presente, para decirlo brutalmente, también existen aquí. Coincido en esto con lo que venimos diciendo, lo señalaba Silvia también, con nostalgia por el siglo XIX, ¿no? Hay fundado en una... No conozco trabajos con datos duros estadísticos, pero participación en comisiones, evaluación y estas cosas, a mí me indican que del 45 para acá se lleva un porcentaje altísimo, procesos del 45 para aquí, un porcentaje altísimo de investigaciones, tesis doctorales, sobre todo tesis doctorales, los más jóvenes, o de licenciatura o de maestría. Del 55 para aquí, aún restringiendo, también muy alto. Los 60 y los 70 también. Sí, los 80 y los 90 creo que todavía son territorio de la economía, la sociología, los cientistas políticos, que lidian con el presente de manera menos culposa que los historiadores. Algunas cuestiones abiertas y con esto ya termino. Y con esto sí termino, decía. Una cuestión central es la que acabo de mencionar, ¿no? ¿Desde cuándo? Cuestiones abiertas, decía, en torno a la especialidad. Una es esta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo entramos o cuándo entramos en la historia
reciente. Y si este rango es un rango universal, son los estados nacionales, es regional como América Latina, como insinuaba Patricia. Luego, el segundo punto, la relación con la historia oral, que también lo mencioné, y con las cuestiones vinculadas a historia y memoria, ¿no? En cuanto a la historia oral, yo entiendo allí que se trata sobre todo de una herramienta. Yo más bien tiendo a usar, me gusta más la otra fórmula de historia hecha con fuentes orales, me parece como un poco más precavida, pero en todo caso, recordar que si bien historia oral e historia reciente están íntimamente relacionadas, la historia reciente puede trabajar con otras fuentes, o debe trabajar con otras fuentes, además de las fuentes orales. Luego que la gente que ha pensado estas cosas en general ha destacado las relaciones con otras disciplinas, ¿no? Los diálogos necesarios con la antropología, inclusive a la hora de la recolección de fuentes orales, la sociología, la ciencia política, la economía. Otra cuestión que vincula la historia reciente y la historia local, y para esto vuelvo a un escenario europeo. En Italia, los institutos regionales de estudio sobre la resistencia, es decir, institutos, incluso muchos de ellos amateur, dedicados a estudiar el movimiento de liberación nacional y de resistencia en la región o en la localidad, produjeron una cantidad muy importante e interesante de trabajos que incluso alentaron, según dice el propio Ginsburg, la perspectiva microhistórica. Y dos cuestiones más que casi son precauciones o sugerencias para quienes nos dedicamos o piensan dedicarse a historia reciente. La primera es recordar que las vidas de las gentes no solo están condicionadas por el tiempo que han vivido, ¿no? Que aquello que en una época se llamó larga duración sigue funcionando. Para pensarlo en términos de América Latina, ¿no? Sería como desconocer que las modalidades de la conquista no siguen operando hoy sobre el presente. Yo sé que esto suena un poco tradicional y analista, pero no suponer que solo opera sobre nuestras vidas lo que efectivamente vivimos, ¿no? Hay algo en las estructuras que sigue operando. Y la segunda observación tiene que ver con algunas discusiones en las que ustedes no tienen por qué verse involucrados, pero bueno, ya que estoy se los cuento. No presupongan que el dedicarse a historia reciente implica un compromiso ético-político o de historiador mayor que trabajar otros periodos. ¿Qué quiero decir con esto? La historia reciente tiene efectivamente impacto en planos en que otros tipos de historia no tienen. El plano judicial. Uno podría perfectamente, bueno, está circulando por allí una colega, Victoria Basualdo, que ha dirigido un equipo de historiadores que ha producido la parte histórica de la investigación de las complicidades empresariales en los crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, si yo estudio el siglo XVIII, difícilmente haya un impacto. Pero bueno, hay ejemplos de historiadores que hacen historia reciente aquí en otros lados que tienen unos compromisos, digamos, a la derecha de su pantalla señora, a la derecha del espectro político. Entonces, estudiar historia reciente no se alinea espontáneamente, puede alinearse con unos ciertos valores que uno puede apreciar.